Buenas tardes, vamos a dar inicio a la reunión de esta tarde. Hoy es miércoles 6 de mayo del año 2026. Vamos a iniciar con la oración. Rogamos al Señor Dios Omnipotente que nos envíe buenos espíritus para asistirnos, aleje a los que pueden inducirnos en error y que nos conceda la luz necesaria para distinguir la verdad de la impostura. Apartar también a los espíritus malévolos, encarnados o desencarnados, que podrían intentar poner la discordia entre nosotros y desviarnos de la caridad y amor propio. Si alguno pretendiese introducirse aquí, hacer que no encuentre acceso en el corazón de ninguno de nosotros. Buenos espíritus que dignáis venir a instruirnos, hacernos dóciles a vuestros consejos, apartados de todo pensamiento de egoísmo, de orgullo, de envidia y de celos, inspirándonos en indulgencia y benevolencia para nuestros semejantes presentes y ausentes, amigos y enemigos. Hacer, en fin, que los sentimientos de que nos sintamos animados reconozcamos vuestra saludable influencia. Dad a los medios a quienes se encarguéis de transmitirnos vuestras enseñanzas la conciencia de la santidad del mandato que les ha sido confiado y de la gravedad del acto que van a cumplir, con el fin de que tengan el fervor y el recogimiento necesario. Si en la asamblea se encontrasen personas que fuesen atraídas por otro sentimiento que no sea el del bien, abrir sus ojos a la luz y perdonarles así como nosotros les perdonamos si vinieren con malas intenciones. Rogamos especialmente al espíritu de Genaro Valladolid, nuestro guía espiritual, que nos asista y vele sobre nosotros. Que así sea. Vamos a continuar con la lectura del libro Amanecer de una nueva era. El medium, Divaldo Pereira Franco. Espíritu, Manuel Filomeno de Miranda. Hoy nos toca la página 33, numeral 3. Título: Planificación de actividades espirituales. A continuación, el amigo Hildebrando leyó una lista de nombres para formar los respectivos equipos que inmediatamente después iban a reunirse en otras salas del edificio a fin de analizar los planes de las actividades que se desarrollarían, así como los lugares donde deberían ser llevados a cabo. Sorprendido y sinceramente agradecido al Señor Jesús, fui citado e invitado a presentarme en el lugar designado junto con otros 4 amigos, conocidos míos, que habían sido espiritistas en la tierra, quienes me permitieron participar de sus experiencias caritativas, algunas de las cuales hemos narrado en obras anteriores. Con inmensa alegría pude abrazar al venerado José Petitinga, infatigable trabajador del Evangelio, quien, bondadoso y gentil, dio muestras de gran júbilo por nuestro reencuentro. También estaba el misionero de Sacramento, Eurípides Barzanulfo, cuya armonía interior nos cautivaba, a la vez que nos transmitía equilibrio y paz. En ese breve momento, evocamos actividades que desarrollamos juntos en una época no muy lejana. También nos conmovió que formara parte de nuestro reducido grupo el noble servidor del maestro nazareno que había padecido el mal de Hansen, Jesús González, cuya experiencia evolutiva relacionada con las conquistas obtenidas a lo largo de las reencarnaciones le concedió la nobleza moral de que gozaba en la actualidad. Con la coordinación del apóstol Dr. Becerra de Meneses, que iba a supervisar la labor, teníamos el grupo constituido de manera que nos dirigimos hacia la sala reservada para nosotros. Al llegar el honorable mentor, valiéndose de la técnica de proyección de imágenes sobre una pantalla de inmaculada blancura que se encontraba asegurada a la pared del fondo de la sala, nos explicó: las escenas que veremos se nos envían directamente desde la institución espírita, que es uno de los destinos de nuestra próxima visita y de la actividad prevista en el querido planeta. Seguidamente hizo silencio a fin de que pudiésemos observar el movimiento espiritual de la casa dedicada a la divulgación y vivencia del espiritismo. Se trataba de una noche en la que se exponía sobre la codificación espírita y en aquel momento el orador finalizaba la tarea doctrinaria.
Pudimos observar que era inspirado por el mentor de la casa, mientras que los numerosos oyentes recibían el conveniente socorro bioenergético. Las cámaras que nos transmitían las imágenes se enfocaban a las personas atentas exactamente en el momento en que se pronunciaba la oración de cierre de las tareas. Yo según yo que venía temprano. No, pero usted es bienvenida, querida Blanquita linda. Fíjese que estamos leyendo el libro Amanecer de una nueva era. Eso lo oí no sé qué, la semana pasada. Sí. Y entonces hoy nos toca el capítulo 3 de la página 33. Ese es el que leen sábado y lunes y miércoles. Los miércoles leemos Amanecer de una nueva era y los sábados la Madre Domingo Soler, La Luz del Porvenir. Ah, La Luz del Porvenir. Sí. No es el mismo. No es el pues mismo. porque así las Entonces variamos, los sábados están una y los miércoles otra, entonces, y también hacemos las grabaciones para poder darle continuidad y poder compartir. Dice aquí en el título del número 3, dice planificación de actividades espirituales. A continuación, el amigo Hildebrando leyó una lista de nombres para formar los respectivos equipos que inmediatamente después iban a reunirse en otras salas del edificio a fin de analizar los planes de las actividades que se desarrollarían, así como los lugares donde deberían ser llevados a cabo. Sorprendido y sinceramente agradecido al Señor Jesús, fui citado e invitado a presentarme en el lugar designado, junto con otros 4 amigos conocidos míos, que habían sido espiritistas en la tierra, quienes me permitieron participar de sus experiencias caritativas, algunas de las cuales hemos narrado en obras anteriores. Con inmensa alegría pude abrazar al venerado José Pititinga, infatigable trabajador del Evangelio, quien, bondadoso y gentil, dio muestras de gran júbilo por nuestro reencuentro. También estaba el misionero de Sacramento, Eurípides Barzanulfo, cuya armonía interior nos cautivaba a la vez que nos transmitía equilibrio y paz. En ese breve momento, evocamos actividades que desarrollamos juntos en una época no muy lejana. También nos conmovió que formara parte de nuestro reducido grupo el noble servidor del maestro nazareno que había padecido el mal de Hansen, Jesús González, cuya experiencia evolutiva relacionada con las conquistas obtenidas a lo largo de las reencarnaciones le concedió la nobleza moral de que gozaba en la actualidad. Con la coordinación del apóstol Dr. Becerra de Meneses, que iba a supervisar la labor, teníamos el grupo constituido de manera que nos dirigimos hacia la sala reservada para nosotros. Al llegar, el honorable mentor, valiéndose de la técnica de proyección de imágenes sobre una pantalla de inmaculada blancura, que se encontraba asegurada a la pared del fondo de la sala, nos explicó: las escenas que veremos nos envían directamente desde la institución espírita, que es uno de los destinos de nuestra próxima visita, y de la actividad prevista en el querido planeta. Seguidamente hizo silencio a fin de que pudiésemos observar el movimiento espiritual de la casa, dedicada a la divulgación y vivencia del espiritismo. Se trataba de una noche en la que se exponía sobre la codificación espírita, y en aquel momento el orador finalizaba la tarea doctrinaria. Pudimos observar que era inspirado por el mentor de la casa, mientras que los numerosos oyentes recibían el conveniente socorro bioenergético. Las cámaras que nos transmitían las imágenes se enfocaban a las personas atentas exactamente en el momento en que se pronunciaba la oración de cierre de las tareas. La unción que a todos dominaba producía una vibración de elevada potencia, a la cual se debía una verdadera lluvia de rayos de luz que caían sobre todos y penetraba en ellos, mientras algunos espíritus benefactores asistían a sus seres queridos, envolviéndolos en ondas sucesivas de armonías balsámicas. Una joven, en un lamentable proceso depresivo, que había permanecido inmersa en su propia angustia, mientras era vampirizada por un adversario perverso e inclemente, al aspirar el clima psíquico del ambiente que se hacía muy sutil, pareció despertar el sopor que la martirizaba y se dejó dominar por las lágrimas, aunque sin caer en la desesperación. Parecía una catarsis de las emociones lamentables que experimentaba. Habían pasado por su memoria escenas de la infancia
que representaban sus sufrimientos debidos a la orfandad materna y los malos tratos de la segunda esposa de su padre, los cuales más tarde desencadenarían su tormento psicológico, agravado por la imposición obsesiva del perseguidor desencarnado. En esa evocación recordó a su madre, con quien había convivido solamente hasta los 4 años de edad. En aquel instante, la progenitora radiante se acercó a ella y la besó con ternura, balbuceando palabras de aliento y de valor que la joven captaba como estímulos benditos. Uno de los espíritus encargados de los pases en la sala de grandes proporciones, que se encontraba preparado, comenzó a aplicarle la terapia apropiada hasta que consiguió desligarla de los fluidos del enemigo, que se puso furioso cuando se sintió derrotado en sus propósitos de empujarla al suicidio. Con esa idea había sido conducida al centro espírita por un familiar que le dedicaba sincero afecto, y así fue que se dio cuenta de lo que podría llegar a ocurrirle, de modo que en contacto con las energías saturadas de vigor y paz, lentamente dejó de llorar y escuchó la voz de la abnegada madrecita, como si resonara dentro de su cráneo, quien a partir de entonces podría ayudarla en el proceso de liberación del trastorno, que se manifestaba bajo 2 aspectos, el psicológico y el obsesivo. Cuando las luces aumentaron el nivel de claridad, puesto que el salón había quedado iluminado suavemente para la etapa final de la reunión, la amiga se sorprendió del aspecto de la paciente, que le murmuró con timidez: «No sé qué es lo que acaba de sucederme. Solamente puedo constatar que me siento invadida por un bienestar que había desaparecido de mí en los últimos meses. Tuve la sensación de volver a ver a mi madre y de escucharla emocionada, dándome valor. Experimenté un fenómeno extraño, como si me hubiesen quitado algo que me oprimía el pecho y que había aprisionado mi pensamiento en la idea fija del suicidio. Pude orar, algo que no hacía desde mucho tiempo atrás. A continuación tomó la mano de su prima en un gesto de gratitud, casi sonriendo, mientras la acompañante le respondió emocionada». Y aquí podemos empezar a hacer algunos comentarios, querida Blanquita, en donde nos narran nuestros hermanos cómo en el plano espiritual van viendo las reuniones espíritas, cómo se van dando los acontecimientos y los diferentes hermanos que participan en las reuniones, y también materialmente quienes nos encontramos, qué penas tenemos materialmente, ¿verdad? Y también aquellos hermanos que nos están apoyando espiritualmente, así como esta hermana que se sentía así mal, tristeza, y a veces uno le da mucha pena para los huérfanos, ¿verdad? Como acá menciona que cuando tenía 2 añitos fue que falleció su madre, y después se quedó su padre con segundas nupcias, y que la madrastra no fue tan buena, sino que la atormentaba. Entonces todo eso la atormentaba, y también llega al punto de tener tanto tormento que piensa en el suicidio, supuestamente para escapar, y que acá nos manifiesta que después de que recibió los pases, de que su progenitora se acercó para brindarle apoyo, porque imagino que pidió apoyo por el mundo espiritual, pidió a Diosito, le dieron la oportunidad por parte de los espíritus superiores para poderle ir guiando y poderle ir orientando. Entonces es algo realmente que nos ayuda y nos fortalece y nos hace pensar bastante, ¿verdad, Blanquita? Entonces quiere decir que esa reunión es de espíritus encarnados y desencarnados. Exactamente. Y por eso acá nos están manifestando todos esos cambios que ella fue percibiendo, y que tenía meses de no sentirse cómoda, así como nos explicaba acá, pero también tenía mucho tiempo de no orar. Entonces acá también nos están manifestando la importancia de la oración para que podamos estar conectados con la espiritualidad superior, y de esa manera no dejarnos influenciar por la negatividad, por energías pesadas y desagradables, ¿verdad? ¿Quiere decir que Eurípides Barzanulfo es desencarnado? En este caso es desencarnado. Acá nos comenta Eurípides Barzanulfo, nos está comentando el Becerra de Meneses, nos está comentando Petitinga, nos están comentando Gonzalo, o sea, varios hermanos, varios espíritus que desencarnados, que están en el plano espiritual, pero que también participan para la divulgación del espiritismo, participaron en ciertas reuniones, y que
a través de una pantalla bien interesante cómo proyectan qué están sucediendo o qué acontecimientos se están dando en una escuela espiritual. Entonces, parte de ese aprendizaje. Quiere decir que todo eso ya, las pantallas, todo eso ya existía, ¿verdad? Exacto, antes de que nosotros, sí, porque este libro, creo que fue a 2012, 14 de febrero de 2000. Este es de Divaldo, ajá. Sí, pues. Pero son reuniones. Pues, son reuniones en las cuales nos van brindando ciertas orientaciones y ciertas guías para que nosotros podamos ir entendiendo, ¿verdad? Exacto. Vamos a continuar con la lectura, dice. Jesús escuchó nuestros ruegos y tú estás siendo bendecida con la oportunidad de recuperarte. Luego de una pequeña pausa concluyó: no obstante, esto no representa la cura, sino una primera victoria en el proceso de restablecimiento. Los medicamentos van a ayudarte a que recuperes el equilibrio de las neurocomunicaciones, gracias a las sustancias responsables de la alegría y el bienestar, mientras que la terapéutica espírita alejará a algún adversario desencarnado que se complace en tu estado depresivo. Y, por cierto, ha hecho planes para arrebatarte del cuerpo del modo de proseguir en un lamentable proceso de venganza. Ganarás esa batalla con tu propio esfuerzo y con las bendiciones de los cielos. No abandones el recurso benéfico que ahora está a tu alcance. Permanece vigilante, porque el espíritu que ha sido alejado intentará volver y lo hará con más fuerza y rebeldía. La joven abrazó a su familiar y le solicitó: ayúdame en mi debilidad y no me dejes sucumbir. Ahora siento el poder de Jesús en mi vida. Necesito vencer ese mal que se apodera de mí y vivir, a fin de ser útil a mí misma y a la humanidad. Y a modo de retribución del afecto espontáneo, la esclarecida compañera sintió con buena predisposición y concluyó: haré por ti todo lo que esté a mi alcance, pero la parte más difícil, que demanda perseverancia, te corresponde a ti misma debido a tus compromisos con la vida. Con las manos entrelazadas se retiraron de la sala, espiritualmente amparadas por la madre de la paciente. Advertí que todos los que habíamos presenciado lo ocurrido teníamos los ojos humedecidos por las lágrimas. Observábamos a los concurrentes mientras se retiraban. Dos señoras conversaban animadas. Una de ellas, cuando llegaron al patio externo de la entrada, expresó: no tengo dudas sobre la belleza del mensaje que nuestro hermano nos expuso. No obstante, me pareció muy extenso, un tanto tedioso, y confieso que no pude acompañar su razonamiento, inclusive porque estuve observando el comportamiento de la señora fulana, que tuvo el coraje de venir a la reunión tan despeinada. ¿No crees que debe de tener algún problema porque últimamente anda desaliñada, apática? Mientras se permitía la maledicencia, atrajo a un antiguo compañero desencarnado que la explotaba psíquicamente y que había sido retenido en las barreras de ingreso al salón doctrinario. La otra, serena y gentil, le respondió: pienso diferente a ti. No puedo entender cómo es posible que una conferencia rica en optimismo y en hermosas enseñanzas para nuestra felicidad, que ha durado apenas 45 minutos, pueda parecernos agotadora y tediosa. Lamento que no haya sido más extensa, porque estaba explicando las enseñanzas a mi conducta y descubriendo ciertas fallas emocionales que procuraré corregir a partir de ahora. En cuanto a doña fulana, me he enredado de que su esposo desencarnó de manera trágica en un cruel accidente hace menos de un mes, y que ella se comportó con la nobleza de una verdadera espírita, aunque se encuentra despedazada interiormente, pero digna y con coraje para proseguir. Es natural, por lo tanto, que se encuentre triste, y no la veo tan desarreglada como tú dices. Es una cuestión que depende del punto de vista. Veo que hace profundas reflexiones con respecto a los reales valores de la existencia, a las sorpresas que ésta nos tiene reservadas y a la manera de enfrentarlas, superando las inquietudes superficiales que tanto ocupan nuestra atención.
La mujer se sintió desalentada en su necedad, pero obstinada en la crítica y replicó: sucede que tú tienes siempre una disculpa para todo. Ese es tu defecto, pues siento que eres demasiado espírita para mi gusto. La amiga, que no deseaba discutir, sonrió y dio por terminado el lamentable diálogo. O sea, hay algunas personas que procuran como ver lo superfluo y ver cosas que tal vez no estaba bien peinada, pero hay ciertas circunstancias o ciertas situaciones, como acá nos comentaba, debido a la desencarnación de su esposo. Entonces, en ese proceso de... no están profundizando, sino que solo ven el barniz, la parte exterior. Y acá también nos comenta también que el hecho de que nosotros estemos teniendo esos pensamientos, criticando a aquellas entidades que fueron puestas fuera del salón o de la escuela, por nuestra conducta y por nuestros pensamientos que no fueron bien cuidados y protegidos, ¡pum!, atraemos, y entonces pueden acercarse y desarmonizarnos a nosotros. ¿Por qué? Porque estamos en sintonía con ellos. Las mismas inclinaciones. Entonces acá nos comenta, y también cómo es importante tener la manera correcta y cuidadosa de la persona que le menciona que sí estaba aprendiendo durante esos 45 minutos y que le estaba ayudando porque se estaba viendo a sí misma, se estaba autoanalizando, se estaba observando los aspectos que tenía que trabajar para poder mejorar, y la lucha en la cual nosotros nos encontramos en esta tarea de cambio. Y mientras que la otra persona decía: es que está bonito, pero muy largo, y muy tedioso, y muy pesado, y muy desesperado. ¿Por qué? Porque no está en esa sintonía que mencionaba Pepe. Y no profundiza. Cuando uno no está en lo que tiene que estar, exacto, no le gusta. Y entonces también ahí donde se va cortando, porque no se está aprovechando el tiempo, y lo poquito que se aprovechó, y bueno, que poquito que haya aprovechado, que lo pongamos en práctica, ¿verdad, Riquita? También. Sí, porque cuando no se lleva a la práctica, no Entonces, se alcanza casi nada. Cuesta mucho más. Sí, porque entonces ya lo estamos poniendo en el camino para nuestro cambio. ¿Querías hacer un comentario de la lectura? Si en práctica no hubiera voluntad, más o menos. Sí, cabal. Vamos a continuar con la lectura. Dice acá. Perdón. Otras observaciones nos permitieron entender de qué modo el mensaje del bien encuentra guarida en los oyentes, de acuerdo con sus intereses y compromisos morales. En ese momento el expositor comenzó a atender la inmensa fila de personas afligidas que habían asistido a la reunión a fin de solicitarle orientaciones y auxilio, consuelo y amparo espiritual. Bondadosamente y con jovialidad, inspirado por su mentor espiritual, permaneció a las órdenes de cada uno mientras la sala fue quedando vacía. El tránsito de desencarnados se volvió más intenso, porque a continuación se llevaría a cabo una reunión especial para atender sus variadas necesidades. Entidades generosas señalaban los lugares que deberían ser ocupados, mientras que una suave melodía que resonaba en el aire envolvía a los recién llegados. En ese momento, la transmisión fue suspendida y el venerable mentor nos explicó: la institución a la que estuvimos observando en plena actividad nos servirá de sede para nuestro desempeño durante los próximos 30 días, que esperamos sean suficientes para atender de los compromisos que nos atañen. En este grave periodo de transición planetaria hacia un mundo de regeneración, se estrecha el cerco del sufrimiento sobre las criaturas humanas, y los espíritus que persisten en el mal perciben que no podrán continuar con las hazañas funestas a que se entregan. En consecuencia, enfurecidos y rebeldes, agreden con mayor ferocidad a aquellos que se enredan en sus ardides, como si esperasen burlar los planes divinos. Todo el planeta está envuelto en dificultades crecientes, como resultado natural de la negligencia y del egoísmo del propio ser humano a lo largo de los milenios. Antes se tenía la impresión de que el poder de las armas solucionaría cualquier dificultad entre las naciones,
pero ahora las graves problemáticas son internas y abarcan a todos los países, lo que da como resultado los innumerables desconciertos que generan perjuicios inesperados en los pueblos que lamentablemente aún no despertaron hacia la verdadera fraternidad. El hambre diezma multitudes en la sufriente África, que se debate en guerras tribales sin fin, mientras que en casi todos los países las revoluciones internas sacuden a las víctimas de las dictaduras despiadadas, las religiones fanáticas provocan estremecimiento, las finanzas internacionales sufren el impacto de la incompetencia de muchos administradores y las enfermedades de variada etiología torturan los cuerpos, las mentes y los corazones angustiados. En el sermón profético narrado por el evangelista Marcos, en el capítulo 13, cuando Jesús se refiere a los importantes fenómenos característicos del fin de los tiempos morales de dicha, declara que si no fuese por aquellos que el Padre escogió, los dolores serían mucho más terribles. Esos elegidos por el Padre son todos aquellos que dieron lugar a que Él los eligiera por su conducta, su dedicación y respeto a las soberanas leyes. En ese panorama de desafíos y padecimientos, la patria del Evangelio experimenta igualmente los afectos dañinos de las desigualdades sociales, de las minorías sufridas y abandonadas, de la indiferencia de los poderosos, de la corrupción absurda y de la indebida utilización de los recursos públicos que deberían ser aplicados en beneficio del pueblo necesitado. Se adoptan medidas paternalistas y con fines electorales sin que las causas de la miseria sean superadas a través de la educación de las nuevas generaciones cada vez más abandonadas en la formación del carácter y en el proceso de los derechos humanos mediante leyes justas y debidamente cumplidas. El bendito reducto doméstico perdió rumbo y la alucinación se ha apoderado de casi todos los segmentos sociales. Entonces, aquí lo que nos está comentando es cómo en determinado momento, lo que platicamos, que están atendiendo nuestros hermanos materialmente, y que se quedan los encargados para ir atendiendo a cada uno de nuestros hermanos encarnados que participaron en la reunión, pero que en el plano espiritual, acá nos comentan, hay una mayor cantidad de hermanos que están en sufrimiento. Entonces van a hacer una serie de o establecer grupos para asistir a cada uno de ellos, y aquí nos comentan donde dice que se van a quedar por 30 días. Me imagino que es un ejemplo de las tareas que realiza para poder asistir a todos ellos por todas las circunstancias que están atravesando. Entonces, por eso nos comentan la importancia de nuestros hermanos que podamos cuidar el ambiente, porque no solamente las actividades se realizan en el día de la reunión, sino que también en el plano espiritual se está haciendo la reunión, continúan en diferentes días asistiendo y apoyando a cada uno de los hermanos, ¿verdad, Raquita? Entonces, bueno, se siente bien, bastante. A mí me reconforta bastante cuando oigo que los testimonios, pues las experiencias que se han dado, ¿verdad? Porque sí se dan. Aquí no lo están dando los espíritus, a veces no los dan, no nada. Las mismas personas que sienten en la casi muerte, ¿verdad? Sí. Y tienen la oportunidad de regresar. Sí, las experiencias, ¿verdad? Yo sí creo en todo eso, ¿verdad? Entonces nos demuestra que no estamos solos, ¿verdad? Sí, y que nos están apoyando. Sí, y que tienen una programación, la asistencia, y no dejan de asistir a ninguno. O sea, siempre estamos siempre están pendientes salen del que está peor, ¿verdad? Pero de todos modos, si nosotros nos sentimos mal, ahí tener aquella esperanza, ¿verdad? De que vamos a salir. Ahí nos fortaleciendo, ¿verdad? Sí. ¿Un comentario? Al principio se estaba mencionando también sobre los espíritus que se sienten cómodos aprovechando las debilidades de los demás cuando quieren perjudicar, y que conforme ven que cae el encarnado en la red, se sienten más a gusto. Sí. Saben que es la última oportunidad que tienen. Y también, aparte de eso, tienen esa infelicidad porque saben que no van a seguir en este lugar, sino que van a estar en un lugar peor. Y cabalmente, como Pepe menciona, y dentro de la lectura se manifestaba, que por eso mismo menciona la importancia de quienes están dirigiendo un país, hacerlo de corazón. ¿Por qué? Porque lastimosamente lo que hemos escuchado mucho de las
de los fraudes, de la corrupción, que lo que se iba a invertir para la educación y para la salud ya no se realiza. Entonces eso realiza un estancamiento, esos robos que perjudican al pueblo. Entonces, al perjudicar al pueblo, también uno es el responsable porque se nos había permitido ser dirigentes, o sea, el que está dirigiendo a la población, el que está haciendo todo lo posible para que las cosas funcionen correctamente, y claro, individualmente cada uno acorde al grado del esfuerzo que realizó, ¿verdad? Y tanto, ¿verdad? Tanto. No es uno ni dos. Hoy sí que son cantidades, se ha desatado todo eso, que la gente se hace rica y existiendo tanta pobreza en un pueblo trabajador. Ajá, que es lo que comentaban acá. Entonces, por eso mismo se va dando esa situación que Pepe también menciona cuando nos comenta que los tiempos son llegados. Entonces muchos saben que es su última oportunidad, entonces aprovechan, según ellos, a querer dominar momentáneamente y de hacer cosas feas o peores, pero desconociendo que este es un proceso en el cual ya se había manifestado por parte de Jesucito, los tiempos son llegados, porque hay un límite y ya posteriormente se va a ir desgranando la situación, pero que cada uno individualmente tenemos que trabajar para ir mejorando, y esto también contribuye a todos, porque nos compete a todos, o sea, todos somos responsables y todos tenemos que ir participando y respetando también a algunos que no les va a gustar que nosotros compartamos, no les va a gustar que nosotros queramos compartir, no les va a gustar que nosotros queramos colaborar. ¿Por qué? Porque lastimosamente se llega a un punto en que el egoísmo, solo yo y solo mi grupo, ya los demás, ¿qué nos importa? No, solamente nosotros, no. Es, por eso menciona el Maestro Jesús que la luz se da para todos, ¿verdad? ¿Algún otro comentario? Vamos a seguir leyendo acá. Y dice: bondadosamente y con jovialidad, inspirado por su mentor espiritual, permaneció a las órdenes de cada uno mientras la sala fue quedando vacía. Perdón, es que esto ya lo habíamos leído. Y entonces, ahorita le voy a decir. Claro está que no nos compete censurar a los infelices administradores, sino lamentarnos por ellos, teniendo en cuenta que volverán al escenario terrestre para cosechar las piedras y los escollos que dejaron aguardándolos, cubiertos de dolor y merecedores de compasión, o quizás irán a expurgar la culpa en alguna dimensión inferior a la tierra, a la que han deshonrado y agredido con su indiferencia y su crueldad. Como siempre, los instrumentos de que nos valdremos en las actividades concebidas por nuestros mentores serán invariablemente aquellos que se encuentran en el Evangelio de Jesús: el amor, la bondad, la compasión, la esperanza, la caridad. No hemos sido elegidos por el reproche, la queja ni la represalia, sino por la comprensión y el sentimiento de solidaridad en todas las circunstancias y condiciones. Muchas heladas nos esperan, se nos presentarán situaciones complejas y embarazosas, pero en todo momento el Señor permanecerá amparándonos e inspirándonos el mejor proceder. En nuestra programación seremos convocados a vivir momentos muy difíciles. No obstante, confiando en Dios, no caeremos en la tentación de resolver todas las dificultades, comprendiendo que las leyes se cumplen conforme fueron desencadenadas por cada uno. En las actividades de socorro desobsesivo, compadezcámonos de los que sufren, pero sin olvidar a los más desdichados, es decir, aquellos que permanecen dominados por el odio durante un tiempo prolongado, sin conocer momentos de paz, convertidos en sicarios, en la condición de terapeutas espirituales, en lo que concierne a nuestros hermanos que también están desencarnados. La compasión ante su desdicha debe ser una norma, pues impedirá que entremos en sintonizar con la faja de su ira y su crueldad. Aun cuando era enérgico con los espíritus dominados por el odio, Jesús siempre se compadecía de ellos. De ese modo, una de las reglas
esenciales de nuestra campaña es socorrer a la institución amenazada y asistir a los nuevos viajeros que se introducen en la indumentaria carnal, que llegan oriundos de otra dimensión para los grandes cambios que se vienen produciendo, que serán cada vez más rápidos y considerables. Si oramos y nos dejamos envolver por la canción de las bienaventuranzas, conseguiremos cumplir satisfactoriamente el compromiso que se nos confía. En ese momento hizo una pausa y magnánimo solicitó al hermano Eurípides que pronunciase una oración de gratitud a Jesús, lo que éste realizó con una inolvidable emoción, y estableció que al atardecer del día siguiente íbamos a dirigirnos hacia la Madre Generosa, nuestra querida tierra. Acá estamos teniendo otra pausa en donde lo que estábamos comentando, ¿verdad? Que nosotros vamos a hacer a cosechar lo que nosotros sembramos, pero que acá nos está indicando que siempre el Padre no abandona y no deja relegado a ninguno de sus hijos, sino que les está brindando la oportunidad para aprovechar. Y no, acá nos está indicando también en la parte de Jesucito que veía las injusticias de muchos, pero que al mismo tiempo se sentía muy mal por ellos, porque sabía que se estaban comportando de una forma incorrecta, pero que posteriormente iban a sufrir. O sea, por su actitud, por su mal comportamiento, por su mala decisión. Y entonces, la siembra y la cosecha. Ajá, dentro de la siembra y la cosecha que menciona Pepe, entonces acá nos están invitando a que nosotros debemos de respetar la postura de los demás. O sea, no nos parece, porque hay muchas injusticias, pero sí hacer la parte correcta que nos corresponde a cada uno de nosotros, ¿verdad? Dice acá en el numeral 4, actividades bendecidas. Cuando nuestro equipo se acercó a la noble institución terrena, la naturaleza murmuraba el ángelus, haciéndome recordar al suelo natal que me sirviera de cuna en la última reencarnación. Era un bucólico rincón del interior del estado de Bahía, un pequeño pueblo habitado por personas simples y fraternas que practicaban la creencia religiosa vigente con respecto y elevación espiritual. Aquella era siempre una hora de recogimiento cuando se evocaba a la Madre Santísima de Jesús. Los recuerdos invadieron todo mi ser y el sentimiento de gratitud me llenó de fuerzas para dedicarme exclusivamente al servicio del Señor. En aquel momento de agradable primavera terrestre, el sol doraba las nubes blancas esparcidas por la bóveda celeste, presentando un espectáculo de rara belleza por lo cambiante de los colores que formaban y modificaban el abanico de luz sobre los montes distantes. El alboroto de la civilización moderna ensordecía. No obstante, acostumbradas a las circunstancias de lo cotidiano, las criaturas humanas se movilizaban automáticamente buscando los vehículos para retornar a sus hogares. Al aproximarnos al reducto espiritual que nos hospedaría durante las labores programadas, sus puertas benditas se encontraban abiertas de par en par para el acceso de todos cuantos deseábamos atravesarlas. Como laboratorio de auxilio y también santuario de amor, recibía un significativo número de visitantes de los dos ámbitos de la vida, que hacia allá se dirigían en busca de orientación y paz para las aflicciones que minaban sus existencias morales y orgánicas, donde eran atendidos por servidores devotos y conscientes de su responsabilidad. Los trabajadores, atentos al número creciente de necesitados que a toda hora buscaban ayuda, habían acordado que la institución estaría abierta desde las primeras horas del día hasta las más avanzadas de la noche, como un ambulatorio espiritual, en consideración a que el sufrimiento no tiene hora para manifestarse y a que el socorro debe ser accesible cuando sobreviene el dolor. Fuimos recibidos cariñosamente por el director espiritual, que nos aguardaba con jovialidad, quien se presentó y nos explicó que se encontraba comprometido con el grupo de trabajadores locales desde los lejanos días de Asís, en el amanecer de su santo, cuando se había comprometido negativamente en la dirección de un monasterio, y que, a pesar de los propósitos de revivir a Jesús, la ignorancia medieval y la presunción humana lo condujeron hacia el boato y la distorsión del pensamiento y las actitudes del cantor de Dios. Después de algunos renacimientos dolorosos, cargando la cruz del remordimiento y bebiendo la hiel de la amargura,
debido al fracaso, todos estaban reencontrando a Jesús en la siembra espírita, elaborada en la inmortalidad del espíritu y en el propósito del resurgimiento de su evangelio liberador. Nos hizo saber que su nombre era hermano, y este era de por sí una invitación a la más legítima fraternidad a la que él se consagraba con alegría y gratitud a Dios. Nos invitó a entrar por el salón de conferencias al que habíamos tenido la oportunidad de conocer a través de una proyección en nuestra colonia, y nos dirigimos a un recinto ubicado junto a la sala reservada para la ayuda mediúnica, que se encontraba especialmente equipada aguardándonos. Informado anteriormente acerca del programa que deberíamos concretar, se había preparado junto con los demás benefactores de la sociedad a fin de contribuir dignamente al éxito de la iniciativa. De ese modo, había sido tomadas las providencias compatibles con los servicios que serían realizados, de modo que todo estuviese en orden en el momento apropiado, cuidadosamente desinfectado, sin la presencia de vibriones mentales ni otras construcciones ideoplásticas enfermizas, muy comunes en los ambientes ocupados por muchas personas. Aquel era un espacio reservado para las atenciones de elevado y grave significado. El doctor Becerra, después de agradecer la generosidad del nuevo amigo y sus cuidados, pidió permiso para explicarnos que disponíamos de 2 horas para meditar o para recorrer el edificio, a fin de que tomáramos conocimiento de sus servicios fraternales, dado que a las 20 horas deberíamos estar reunidos, puesto que en ese momento tendrían inicio los trabajos de socorro espiritual a los desafortunados del más allá, en forma simultánea con el ministerio mediúnico. En el salón de entrada funcionaría la terapia de asistencia a los enfermos del cuerpo y del alma mediante el estudio de un texto del Evangelio según el Espiritismo de Allan Kardec y la aplicación de pases colectivos a los asistentes. Pues acá nos comentan cómo funciona, tanto acá de este lado material, las actividades espirituales, y cómo funciona del lado espiritual, y cómo se hace todo lo posible, se hacen todos los requerimientos para poder brindar ese apoyo y para que nosotros no desmayemos, sino que continuemos, y que obviamente acá nos comenta que hay una sala estructurada de mediunidad para poder asistir a los espíritus que necesitan apoyo, a quienes están en sufrimiento, y dentro de también la sala, todos son importantes dentro de la institución, pero cuanto más nosotros nos damos cuenta de la responsabilidad que hemos adquirido, y por eso acá nos comenta que uno de ellos que participó en la época de Asís, o sea, creo que es 1200, cuando fue que participó Francisco de Asís. No, más de 1500, creo. 1500 o 1200. 1700, Okay. creo que es. Entonces, pensemos en esa época, y desde esa época este hermano, él se había equivocado, porque dijo que yo que estaba bien, pero se dejó llevar por lo superfluo y no realmente por la parte de la esencia, y por eso dijo que posteriormente tuvo algunas encarnaciones un tanto difíciles, y porque se había desviado, entonces obviamente estaba recibiendo lo que había sembrado anteriormente, pero que ya en esta oportunidad ya estaba con esa convicción, con ese deseo de participar por el bien. ¿Sí? En 1226 falleció. 1200. Sí, pues, muchas gracias por el comentario. Entonces ahí nos vamos dando cuenta que nos está narrando este hermano la época en que él participó, 1200, y entonces son más de 800 años, y esa serie de acontecimientos, subes y bajas, pero que también nos están invitando a que recapacitemos que aun cuando nosotros hemos faltado, Dios nos está dando la oportunidad de corregir para mejorar la situación. Que por qué nosotros hemos tenido una serie de problemas en esta existencia. Hay un pasado que de momento nosotros desconocemos, no nos recordamos, pero el presente nos está ayudando para corregir con quienes nosotros no hemos tenido muy buenas relaciones, pues mejorar esa relación, y de esa manera actuar de una forma positiva y correcta, en beneficio de todos aquellos a quienes nosotros también pudimos haber hecho algún daño. En la mayoría de los casos, deudas. En la mayoría de los casos. Ahora, en una cantidad, considero que sería una cantidad mínima. Serían pruebas así, digamos,
en el sentido de tener el merecimiento de poder ir avanzando, evolucionando. Sí. Pero digamos es una gran minoría, Sí. que son los que avanzan y aprovechan el tiempo de una manera increíble para la mayoría de nosotros. Y así nos vamos quedando los que no. Y sí, entonces, por eso nos dice que podamos fortalecernos. O sea, si estamos envueltos en la parte de materiales, obviamente porque estamos en un mundo de material, pero que dentro de ello no nos olvidemos de las orientaciones espirituales para nuestro día a día. Esa mejoría que debemos de tener con aquel con quien no nos llevamos bien, pero tenemos que mejorar. Y cuanto más nosotros nos vamos esforzando, también nos van a ayudar. O sea, nuestro guía espiritual nos ayuda en todo. Y si nosotros ponemos de nuestra parte para mejorar esa relación, esa situación que tenemos con nuestros hermanos, pues ellos nos van a echar la mano. Nos van a hacer esto o nos van a sugerir alguna cosa. Y no se diga, posiblemente también nos van a apoyar con otros espíritus afines a nosotros, para que nosotros veamos y sintamos esas diferencias de ya no hacer daño, sino sentirnos bien haciendo el bien. Porque se siente cómodo las veces que puede hacer uno. Si una vez uno ha hecho bien, se siente cómodo. Si uno hace más bien, se siente muy bien. Y cuando le hacen a uno un bien, uno se siente sumamente agradecido y ve de qué manera quiere como recompensar ese apoyo o corresponder, como dice Pepe. Porque se siente uno bien, o sea, ni me conocía y me auxilió. Entonces uno, bueno, también me toca a mí. Y cuando ya lo hacemos, y con gusto de hacerlo, porque vemos de las necesidades de los otros, entonces los demás también sienten esas buenas vibras, ese cariño que estamos transmitiendo y que nos están transmitiendo a nosotros, ¿verdad? Sí, eso es lo importante, ¿verdad? Que hay mucha gente que todavía no, muy mala, ¿verdad? Que uno ya no lo cree, que es eso la época cuando la gente atacaba tanto, así como ahora los gobiernos, ¿verdad? Que están exacto, queriendo conquistar tierras, sí, todo eso, ¿verdad? Estamos regresando, siento yo, sí. Pero a la vez también, como usted dice, ¿verdad? Hay gente muy buena que le llama la atención a uno cuando uno se sale y que lo tranquiliza, ¿verdad? Sí. Porque quiera que no, toda esa pugna, ¿verdad? Lo agobia, lo sí, le produce angustia. Está toda esa ansia por el poder, como estaba mencionando Blanquita. Que lo vimos en Egipto, lo vimos en Mesopotamia, en Babilonia, en Roma. Y a la fecha sigue lo mismo, esa codicia por el poder. Es que uno piensa que fueron tiempos de aquellos donde como existía la crueldad, ¿verdad? Sí. Pero los de Medio Oriente pues no han salido de ese trave, de ese odio, ¿verdad? Sí. Y ya ve que no solo ellos, porque está de este lado Donald Trump, ¿verdad? Con toda su gente, cómo está promoviendo todo eso, ¿verdad? Ese odio hacia las razas, sí, hacia todo, y no tiene el menor respeto. Es una persona tan fea, ¿verdad? Es bien delicado, incluso pensemos en nuestro país, las etnias, o sea, las diferentes culturas indígenas, hay antagonismo entre ellos, y bien fuerte. O sea, pero mire, tienen el valor que nosotros no tenemos, porque en la anterior elección, ya ve que si ellos no se levantan, eso decía yo ahorita, si nos imponen otra vez a la señora esta, ¿verdad? Y continúa todo igual, yo creo que verdaderamente el pueblo indígena se tiene que levantar, porque si no, nosotros no hacemos nada, porque ellos son la mayoría, y tienen ese valor, y no les importa como hacen los de Medio Oriente, ¿verdad? Que no les importa su vida, porque Irán dijo, se pusieron en los lugares donde iban, dijo Donald Trump que iban a desaparecer ese pueblo, ¿verdad? Dijeron, preferimos morir, y estaban ahí en esos lugares, porque preferían morir y no verse atrapados por este señor, pero ahora no solo quiere conquistar todas las tierras de por ahí, ¿verdad? Sino a nosotros mismos, América Latina, nos ha tenido, pero ahora con el mayor descaro, ¿verdad? Sí. Entonces se me preocupa porque uno piensa que, como dijo, fueron las épocas de antes donde se levantaron
va unas razas, los romanos, todas las conquistas y todo eso, y está volviendo, porque mire, por un lado el comunismo, ¿verdad? Y por otro lado, entonces ahora sí estamos en una balanza, ¿verdad? Que yo siempre he rechazado el comunismo, pero yo creo que ahora está mejor el comunismo, sí. y no con Donald Trump. Sí, que por lo menos ahí a la gente no le faltó comida. No, pues, y por sí, lo menos no están un poquito, no, así como dicen, disimulando, ¿verdad? Porque en el fondo son tan malos, porque miren, tienen líderes malvados. Por ejemplo, el de Corea, el Putin, que no es nada bueno. Y es que lo que pasa es que ahí donde usted acaba de mencionar, se aprovechan del poder. Sí, y entonces al aprovecharse el poder, limitan al pueblo. Pero todas las riquezas las disfrutan quien está dirigiendo el poder. Mire, este señor cómo en su candidatura logró quedar, porque fue apoyado por todos los ricos, todo lo que les ofreció, los puestos, todos los puestos de los Estados Unidos. Mire, los Estados Unidos cómo procedieron de mal. Como le digo ya a mi prima que está allá, digo, es que de veras ustedes sí se merecen todo eso, le digo yo, porque de veras ustedes nos tienen a todo el mundo en esta situación, por haber elegido esa basura, le digo yo, porque de veras todas las riquezas, todos los ricos se unieron, ¿verdad? Y el poder y la riqueza, todo eso, junto. Entonces volvió aquello, la masonería, ¿va? Como dicen, el odio hacia las razas, todo eso. Entonces digo, ahorita los que de veras han visto que mal ha procedido, hasta han renunciado, pero son contados. Son pocos. Siguen apoyando. Y es que también como nosotros vamos recordando que todos estos ambientes y estas circunstancias se van dando, pero también tienen un motivo espiritual. O sea, ciertas cosas que se tienen que pasar, ¿verdad? Sí. No porque uno quiera, pero hay ciertas cosas, pero también hay de aquel quien provoque esas situaciones, porque también va a pagar todo ese daño realizado. Se les ha extendido mucho, pero tiene que llegar el momento en que de veras es que este señor iba hasta imponer religiones, quisiera ser papa, quisiera hacer todo lo que por el desequilibrio mental. Entonces ahí donde va dándose cuenta uno el desequilibrio mental. El desequilibrio. Tenemos que tener cuidado también en el sentido de, por ejemplo, a una gran cantidad de hindúes les pasó que como ellos tienen el conocimiento, pero por un lado hay una parte que lo ha torcido, porque digamos dicen, es que yo en esta encarnación soy pobre porque en otra voy a ser rico, y no hace nada por mejorar. Sí, deja que abusen, que el gobierno o que los poderosos le roben. En ese plan tampoco. Riqueza y pobreza no es ahí. Sí. Gracias por el comentario. No tiene que haber esa facilidad. No tiene que haber una continuidad de superación. Sí, porque tanta sabiduría, ¿verdad? ¿Cómo es eso, verdad? Que se ve atrapada en eso. Y uno pues a ellos que no tocan ni los animales y todo eso piensa que están muy bien y no, ¿verdad? Porque eso uno se da cuenta. Sí, yo considero que en algunos lugares se toman ciertos elementos importantes, pero si nosotros cada vez más tomamos más elementos importantes para nuestra mejoría, porque eso de los cuidados de los animalitos está magnífico, porque es un respeto hacia nuestros hermanos pequeños, pero si a la vez vamos nosotros poniendo más en práctica elementos que nos vayan a ayudar a nosotros, a ayudar a nuestro prójimo, a ayudar a nuestro entorno, entonces ahí sí, literal, se va logrando un mundo mejor, se va logrando un ambiente mejor. Pero están unidos ellos también, los hindúes están unidos con por ejemplo, el comunismo, con Rusia, con todo eso, le digo yo. Entonces cuesta creer lo que antes uno pues decía, pues en esto se puede confiar. No sé, en la noticia de esta semana creo que fue, unos monjes budistas pasando droga. Entonces le digo yo, de veras, no se cree. Porque uno piensa, ¿verdad?, que lo de ellos es todo perfección. No, es que ahí y caen, digo yo. Están en aquello de estar orando y orando y orando, pero si hacen un acto de eso. Por eso los cuidados pero y la vigilancia. Pero si da miedo, fíjense, en la situación que estamos ahorita, porque mire, hasta ayer que el presidente pudo elegir el fiscal, pero esa señora, mazariegos, todo, haciendo ellos, la corrupción, haciendo lo que se le da la gana, es alarmante. Y creo que fue el lunes,
cuando yo oí que, no, de la semana pasada creo que fue, que tomó como jueves fue, tomó el cargo el embajador aquí en Guatemala, un cubano. Todo lo que dijo, mire, es alarmante, porque dijo que él va a participar en el Congreso, él va a tomar decisiones del país y que nosotros no tenemos que tener comercio nada que ver con la China y Taiwán. Eso es imposición. Entonces le digo yo, es cierto que rompió relaciones, relaciones Guatemala con China el año pasado, yo creo que hubo un problema, porque como la Lely trabaja en la Suzuki, viajó su jefe y me dice, ¿con qué razón tuvo tanto problema? Se tuvo que ir a arreglar sus papeles hasta El Salvador, porque aquí quitaron la embajada de China. Entonces, como los carros que entran ahí, unos chinos, entonces tenía negocios en China. Iba a ir a Japón, porque la Suzuki es de Japón, pero tienen unos negocios con los chinos. Entonces, el año pasado tenía esos problemas, ¿verdad? De saber cómo fue, pero sí estaba en el gobierno de este señor, que rompió relaciones con China. Sí. ¿Por qué le digo yo, verdad? Y no debería ser así. Por los intereses y por otros factores que uno desconoce, ¿verdad? Entonces quiere decir que Donald Trump, como dijeron, ¿verdad? Dice que tuvo el voto en la participación de que entrara a participar con su doctor, Porras. Entonces le digo, ¿qué tiene que ver la embajada si nunca participa? Y eso, ¿verdad? Entonces, y él prohibir, que porque él es latino y él sabe de todo eso, entonces ya están metiéndose de lleno aquí. Sí. Eso me dio miedo a mí, porque hoy nos queda la misma fiscal, hoy nos queda todo lo mismo. Es bien delicado. Vamos a leer acá para poder ir a analizar, pero muchas gracias por comentar esos comentarios que son valiosos para poder nosotros fortalecernos. Dice acá, personalmente preferí permanecer en la salita en que nos encontrábamos, preparándome para los acontecimientos de la alta relevancia, para los cuales aún no me encontraba aún en las condiciones exigibles. Dedicamos aquellas 2 horas a recordar las labores de la última existencia y a la alegría de constatar cómo los benefactores espirituales trabajan, sin que los seres humanos tengan conocimiento de eso. Alejados de cualquier deseo de recibir gratitud, cumplen sus funciones ininterrumpidamente por el bien del prójimo y por el progreso moral de la sociedad. Cuando sea mejor entendida esa asistencia espiritual en el intercambio consciente de las energías de los habitantes de los 2 ámbitos, muchos males serán evitados por los caminantes de la argamasa celular. Evoqué entonces la utilidad del control mental y de las reflexiones en torno de las ideas edificantes, evitando el cultivo del pesimismo, de la queja, de la reclamación, del mal humor. Mediante este comportamiento elevado, el espíritu encarnado se libera del capullo, de la infelicidad en que se encarcela, desarrollando la habilidad de votar psíquicamente rumbo a las regiones felices que a todos nos aguardan oportunamente. No me di cuenta de la rapidez con que se sucedieron los minutos cuando todos estábamos de regreso y nos pusimos al inicio de la labor. El noble benefactor nos invitó a realizar una oración en forma de rogativa a Jesús en favor del programa que sería desarrollado, otorgándonos condiciones apropiadas para el desempeño de lo que sucedería después. Con excelente disposición interior, en el momento en que se preparaba el auxilio iluminativo mediante la palabra a los necesitados, el doctor Becerra nos invitó a entrar en la amplia sala para llevar a cabo una tarea de atención especial. La lección de la noche abordaba el tema del perdón, como condición primordial para la conquista de salud y de la paz. El expositor recordó al maestro que bendecía a los enemigos y los socorría con misericordia en un pedido a los presentes para que liberasen del morbo, de la angustia y de las vibraciones perniciosas de ese enfermizo resentimiento. Nos llamó la atención una joven portadora de gran belleza física, que emanaba una energía oscura de naturaleza pestífera, que fluía de su pensamiento atormentado y de los vicios a que se entregaba. El médico de los pobres se aproximó a ella junto con nosotros y nos pidió que la observáramos más cuidadosamente. Con absoluto respeto intentamos penetrar en sus paisajes mentales a fin de ayudarla mejor y acompañamos sus doloridas reflexiones de ese momento.
Pudimos percibir que se trataba de una joven acompañante de caballeros solitarios que vivía del hediondo comercio del sexo sin responsabilidad. A la vez, dependía de su explotador profesional que la consumía, a quien se entregaba en busca de cariño, en la terrible soledad que padecía. Aquel ambiente de paz la atrajo desde el momento en que pasó por allí con su automóvil, rumbo al local de trabajo, y se sintió sensibilizada por el nombre que se encontraba en la puerta del edificio y que la intrigaba: Sociedad Espírita, Amor y Caridad. Antes no le había prestado mayor atención. No obstante, ese día, debido a la angustia que se había apoderado de ella, resolvió conocer la institución y buscar informaciones que por inspiración divina la motivaron a quedarse para oír los comentarios de la noche y posteriormente conseguir orientación espiritual. Aliviada de las tensiones continuas, comenzó a evocar el pasado, algo que siempre evitaba, pues consideraba que los recuerdos solamente le causaban sufrimiento. De ese modo recordó a la madre que la había iniciado en esa existencia frívola desde la primera infancia, transfiriéndole a su ingenuidad los conflictos y las aspiraciones que ella alimentaba y preparándola para los desfiles de la ilusión. Muñequita humana era presentada como modelo infantil en todas partes y más tarde en los perversos programas de televisión que competían por glorias y premios, fama y dinero, hasta que llegó a ser conocida y disputada por las revistas de murmuraciones y de sexo atormentado. A los 16 años ya había aprendido el arte de la simulación y las más perfeccionadas técnicas de explotación, obteniendo con la ayuda de su madre, siempre hábil y ambiciosa, valores que la promovían en la sociedad, pero que no armonizaban sus sentimientos siempre expuestos ni llenaban su vacío existencial. Al desencarnar la pobre madre, ella quedó sola, ya que también era huérfana de un padre que estaba vivo, prisionera de las fantasías mundanas sin la madurez psicológica necesaria para conquistar una existencia feliz. Comprendiendo que el lujo y el exhibicionismo no le otorgaba la plenitud, comenzó a desarrollar un gran resentimiento contra la madre que la había empujado hacia las experiencias destructivas y engalanadas con oro. Envidiaba a las muchachas simples y trabajadoras, estudiosas y esforzadas, que anhelaban la construcción de un mundo mejor a través de la familia amorosa, mientras también era envidiada por una inmensa legión de jovencitas soñadoras que ignoraban el precio vil de la fama y de la corrupción moral. En aquel momento se encontraba ante un terrible dilema y allí estaba en busca de socorro. Hacía poco había descubierto que estaba embarazada, a consecuencia de alteraciones orgánicas y de la posterior confirmación mediante el examen especializado. Había llegado a sentir alguna alegría ante la idea de la presencia de un hijito en los brazos, que habría de enriquecer sus horas de soledad. No obstante, al comunicárselo al proxeneta que la explotaba, fue rudamente rechazada y acusada con crueldad. ¿Cómo pretendes atribuirme la paternidad de ese ser?, murmuró él entre dientes, considerando tus múltiples relaciones. Sorprendida, ella le explicó que siempre tomaba recaudos para prevenir la gravidez con los compañeros de turno, pero que con él siempre se entregaba en cuerpo y alma sin ninguna reserva porque lo amaba. Cínico y cruel, él replicó: ¿tú llamas a lo nuestro una relación de amor? Sabes que no amo a nadie. Soy un profesional y no siento nada especial por nadie. Es cierto que convivimos, que pasamos juntos algunos periodos alegres, pero eso no significa ningún compromiso de mi parte. Ella se sintió torturada sin poder siquiera llorar. No obstante, instantes después, él le propuso: como se trata de algo reciente que perturbara seriamente nuestro negocio, lo ideal es expulsarlo mediante el uso de algún medicamento eficaz y seguro. Si lo haces, tendrás todo mi apoyo. En caso contrario, y se retiró excitado por la ira. Quedó perpleja. Sabía que él era un explotador de mujeres, pero pensaba que tal vez con ella hubiera algo más. Ante el shock experimentado, comenzó a sentir una gran repulsión por la idea de la maternidad, de proseguir con la gestación. Había concurrido a esa sociedad con la expectativa de recibir ayuda sobrenatural, pues así consideraba la cuestión de la inmortalidad y del espiritismo. Oía los argumentos del expositor con el pensamiento puesto
en el acto abortivo. Lo que nos sorprendió fue la palabra del mentor, cuando nos explicó que el espíritu cuya reencarnación se procesaba era la propia madre que estaba de regreso. Cuando ella despertó en el más allá, había sido invadida por la angustia al acompañar a su hija por los sombríos caminos de la autodestrucción moral, y al darse cuenta de su responsabilidad se sintió despreciable. El arrepentimiento y la culpa se transformaron para ella en crueles padecimientos íntimos que la imantaban a la joven expuesta y abandonada. Al mismo tiempo, se enfrentaba con un vergonzoso enemigo desencarnado que se vinculaba a la joven, robándole las energías vitales que la consumían, llevándola muchas veces a la fatiga, a la extenuación, a la pérdida del sentido existencial. Entonces, ante la reacción del explotador que se negaba a la paternidad, la joven podía captar las vibraciones de la madre ansiosa por el perdón y por la oportunidad reparadora, aceptando emocionalmente la sugerencia criminal del aborto. Se trataba de una trama adversa y muy compleja. Sin embargo, como nadie se encuentra a solas, expuesto al abandono, su guía espiritual, que se esforzaba por ayudarla de la mejor manera, en el momento en que pasaba por el edificio de nombre conocido, la inspiró a entrar y buscar ayuda, lo que la hizo cambiar el curso de las actividades de aquella noche. Nuestro mentor le aplicó pases dispersivos en los chakras coronario y cerebral a fin de apartar al verdugo desencarnado que se adhería a ella con ferocidad y seguidamente lo adormeció con inducción hipnótica, solicitando a los amigos Petitinga y Eurípides que lo condujeran a la sala mediúmnica, lo que fue realizado inmediatamente con misericordia y comprensión. A continuación, le propuso a Jesús González que permaneciera junto a la joven para asistirla y acompañarla luego a la asistencia fraterna, mientras nosotros nos dirigimos con el Vengador a la actividad de Social Silva. Bueno, aquí nos podemos dar cuenta la serie de apoyos que nos van brindando en el plano espiritual, la serie de circunstancias de cómo en su pensamiento la señora creía conveniente desde pequeña lanzar a su hija a las áreas de modelaje para que se vea bonita siempre y toda la parte superficial, pero sin la contextura de la parte de la moral. Conforme va creciendo y le va exigiendo más y más, y lastimosamente se va dejando envolver debido también a las ideas y pensamientos por parte de la mamá de esa actitud, y que cuando ya desencarna de esa manera se da cuenta que fue una gran falta que cometió y cómo le enseñó a su hija esa situación. Y entonces, ¿cómo es eso, verdad? Que te da la oportunidad, al estar embarazada la hija, ya desencarnada la madre, vuelve, o sea, se da la oportunidad de regresar para poderla ayudar a reivindicar la situación que ella misma plantó, que ella misma creó esa situación, y por supuesto la situación cruel y débil y difícil que atraviesan nuestras hermanas cuando están con los proxenetas, con las situaciones en donde desconoce uno la serie de hermanos que están a su alrededor, desconoce uno la serie de acontecimientos que están atravesando en su día a día, y que por eso el guía espiritual le brinda el apoyo para que vea el rótulo de la casa espiritual, y todo esto en espíritu. ¿Por qué? Porque nos están comentando que participa nuestro hermano Eurípides Barzanulfo, participa nuestro hermano Petitinga, participan nuestros hermanos González, y todos ellos con el deseo sincero de colaborar para poderle brindar el apoyo. Y lo interesante también que a través de los pases van a llevar a la sala mediúnica al obsesor. ¿Para qué? Para darle el apoyo necesario, y es lo que nosotros hemos leído en algunos libros espíritas, que no solamente se ve la mediunidad de las comunicaciones parlantes a través de este plano terrenal, sino que también en el plano espiritual, debido a las diferentes franjas vibratorias en que se encuentra. ¿Verdad? ¿Algún comentario? Pues creo que la señora tenía a su cargo a la hija para ayudarle y para orientarle, pero ella
En vez de eso fue que se puso a estar explotando la integridad de la hija. Y ya cuando llegó a cierta edad la hija, ya la hija ya tenía esa mentalidad. La mentalidad que fue producto de su educación, ¿verdad? Sí. Y como uno no se da cuenta, ¿verdad?, de mamá, porque uno ve a sus hijas bonitas, digo yo, y cuando participan, las quiere poner bonitas, pero cuando hay un peligro, yo digo que uno mismo de mamá ya no le gusta, porque yo le digo, las hijas tienen que tener, si van a un lugar así que ya van a ser modelos, Sí. yo le digo que yo de veras tendría que ir a la par de la hija, porque si no, para cuidarla. sabe que el ambiente, mire, Sí. mire, donde se meten es muy delicado. Entonces, lo primero es que hacen querer ser artistas, querer ser esto, ser el otro, ¿verdad? Modelos y todo eso. Ese ambiente es demasiado pesado. Y para que la madre, ¿verdad?, se aproveche a sacar su tajada o sus necesidades. Mire cuántas madres no mira uno y no lo puede creer. Sí. Que ellas vendan a sus hijos, Sí. ¿verdad? Y le digo, ¿qué pasa verdaderamente si la mamá es el ángel, como dicen, que puso Dios a cuidar a sus hijos y que uno mismo las venda? Mire, por las necesidades de la droga, de todo eso. Sí. Yo le digo, es uno mismo el que se va metiendo en todos esos ambientes, ¿verdad? Yo así le digo a las patrojas, miren ustedes, si se meten en un lugar está bien que tienen derecho de divertirse, de ir a cenar, bailar, pero miren dónde se meten, porque de veras esos ambientes, hay gente que de veras, se contamina uno, entonces hay que tener mucho cuidado, porque uno tiene que pasar esa etapa de la juventud, a la adolescencia y la juventud, con Sí. cuidado, Sí. porque como dicen, tiene que estar la mamá o el papá, uno de los dos, porque si el uno es de aquello que le guste, tiene que estar la mamá al contrario, contrarrestar. ¿verdad? Sí. Yo así le digo a los míos, le digo yo, la Sherry más que todo le digo, mira, le digo yo, mira, a mí me interesa. Yo no tuve papá, le digo yo, pero sí es bueno que tenga papá, porque si no, digo, si la mamá no hace nada, pues ahí el papá no deja que deje a su hija donde quiera. Entonces, eso me gusta, le digo yo, de que los niños tengan papá, pero responsables, ¿verdad? Exacto. Irresponsables en una forma, le digo yo, porque sí, siempre son irresponsables, pero que no permitan que sus hijas se queden en cualquier lugar. Que de un momentito, le digo, Pasan cosas. nace la idea y ahí quién saca eso. Imagínense, ya cuando la hija está en una situación embarazada, así como está esta hermana, ¿verdad? Entonces, ¿quién la puede ayudar? Solo la espiritualidad, ¿va? Porque si no tienen un... Y las amigas por lo regular no llevan a ningún lugar bueno. La mayoría son de aquellas que quieren arrasar y llevarlas hacia donde sea. Entonces le digo yo, es que uno camina en unos lugares, pero tremendos, ahí sí que sale ileso, solo porque... No, y cabalmente lo que usted estaba comentando yo considero que unos 25 años o más de 25 años nos hizo una plática de Divaldo Pereira Franco, en donde manifestaba que él estaba dando la plática, la orientación y el apoyo, y había una muchacha muy bonita que escuchó toda la plática y le gustó, y ella quería hablar con Divaldo. Claro, quienes le acompañaban se dieron cuenta de la procedencia y su forma de vestir y todo, las inclinaciones que tenían. Entonces le explicaron a él, yo quiero hablar con él. Entonces vino ella y le confesó a él que tenía la intención de suicidarse, porque ella estaba cansada de ser prostituta, o sea, de dama de compañía. Ya no. Entonces, esa noche tenía la intención de matarse, pero por alguna razón entró, escuchó, le gustó toda la serie de orientaciones que iba brindando Divaldo. Entonces, que aprovechando esas orientaciones que iba dando, que quería platicar con él, que él podía aconsejarle. Y también ahí menciona él que él también estaba probando a los dirigentes espíritas, quienes le habían invitado, para ver si podían recibirla a ella en casa de ellos, para cuidarla y que ya no se fuera al lugar donde se mantenía ella
de ese ambiente hostil y pesado. Entonces dijeron que estaba bien y ayudó muchísimo porque era el momento adecuado para que ya ella tuviese otra vida, una vida sana, un ambiente sano. Y conforme fue pasando el tiempo, ya se fue desarrollando la facultad mediúnica que estaba latente en ella. Y con el correr del tiempo ya pudo casarse con una persona X, ya pudo tener su familia. Pero qué importante mencionaba Divaldo de el estar atentos y ayudar en el momento preciso a aquellos quienes por desesperación se quieren lanzar al suicidio, que era lo que estaba pasando con esta muchacha. Entonces lo que usted comentaba también es algo importantísimo, ¿verdad? De estar cuidando, después de estarles dando las instrucciones a tanto a las niñas como a los jóvenes, ambas partes. Muchas veces uno mismo las va metiendo porque la ilusión, ¿verdad?, de ver en ciertos lugares a sus hijos es bien delicado, de veras. ¿Verdad? Entonces, donde uno se ve cómo destruyen a esas niñas que quieren ser artistas. Por ejemplo, esta Adela Noriega, ¿verdad?, que cayó con el presidente de México, ¿verdad? Y ahorita le acaban de encontrar que tiene una riqueza, pero inmensa. Dice que le van a quitar todos los, pero es que es demasiado, tienen todo el mundo. Entonces le digo a esta muchacha, la destruyó, le dio un hijo, y dice que con el hijo seguramente no saben ni dónde es. Porque ya ve que luego los paparazzitos siguen a todos esos personajes por todos lados. Pero imagínense llevar esa vida, ¿verdad?, por riqueza. Porque hay poder, hay riqueza, hay lo que pero no le da la felicidad. La familia anda buscando. O sea, sí le ayuda a uno, por supuesto, para movilizarse y todo, pero no le da la felicidad. No puede, porque le digo, ¿de qué le sirve y que uno pierda una hija, ¿verdad? Porque se le desaparece, ¿verdad? Entonces ya no cuenta con ella. Entonces, ¿para qué la va a meter en ese ambiente tan pesado? Porque así le digo, no, de veras, eso es tremendo. Solamente la mamá que le está diciendo a uno, mi mamá dice, no se queden en lugares donde solo hay varones y todo eso, sea los papás de sus amigas, no se metan a las casas. Entonces desde pequeña el miedo a que le van metiendo a uno, pero vale la pena. Pero es que ese miedo es por protección. Por precaución. Sí, precaución, protección, cuidado y amor. Por parte de... Entonces por el peligro, ¿verdad?, que entre la pobreza, porque uno entre la pobreza también, hay gente que solo es pobre, pero vive al acecho, ¿verdad? Que ambientes en los que uno se ve, ¿verdad?, arriesgándose de todo. Está alrededor. Muchas gracias. ¿Algún otro comentario más, maravilloso? Que es bastante delicado porque incluso hay personas a las que les gusta que las hijas de 5 años, 4 años estén vestidas como que tuvieran 20. Sí. Y eso es un error. Modelen y todo lo que hacen. Es un gran error, chiquitas. Sí. Bueno, entonces finalizamos la lectura del día de hoy, de este libro, que verdad que nos hace pensar, amanecer de una nueva era, por parte de nuestro hermano espíritu, Manuel Filomeno de Miranda. Y vamos a pasar a la siguiente fase.